este evangelio. Acuérdense que hay 4 evangelios, 3 son sinópticos y el de Juan, que no es tal cual sinóptico, sino que el evangelio de Juan es mucho más espiritual, más que decir qué fue lo que hizo Jesucristo en su tiempo. Va llevándonos de la mano para que la revelación que Él tiene de Jesús y nos presenta en este evangelio nos lleve de la mano para seguir confiando en Jesucristo como el dador de nuestra vida y el dador de nuestra salvación. Y bueno, vamos a leer los versículos que estaremos meditando en Juan 3, del 1 al 3. Y ya hemos hablado de quién es Nicodemo y que vino de noche. Uziel nos habló acerca de qué significa esto, que vino de noche, y cómo de noche, en nuestro tiempo más difícil en nuestra vida, es cuando Jesús se presenta a nosotros, en nuestro tiempo de crisis. Pero hay más cosas que quisiéramos hoy hablar de ello, y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Señor, te pedimos que nos hables de una manera poderosa, que tu reino se establezca entre nosotros, Señor, y que podamos ver, participar de él, y que podamos, Señor, estar seguros del nuevo nacimiento que ya se efectuado en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y también renovando nuestros pensamientos, Señor, en el nombre de Jesús. Me llama mucho la atención que Nicodemo, bueno, ya decíamos que Nicodemo significa victorioso entre su gente, o victoria. También Nicodemo significa victoria para la gente común. ¿Oh? Está bonito, ¿no? Nicodemo. Para chiquito, pues Nico, así rápido, ¿no? Nico. Y me llama la atención que, bueno, ya sabemos que era un principal de entre los judíos. Hemos explicado que significa esto, que era miembro del Sanedrín y era fariseo. Hay otro hombre, José de Arimatea, que también era miembro del Sanedrín, pero no era fariseo. Entonces Nicodemo había hecho todo lo necesario, pudiéramos decir, para estar cerquita de Dios. Como cuando alguien se te hace, tú que estás más cerquita de Dios, ¿cómo sabe la gente que uno u otro puede estar más cerquita que otro de Dios, no? Pero bueno, no hay tal, todos tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, esa obra salvativa que hizo Jesús en la cruz del Calvario, tomando nuestros pecados, tomando nuestro lugar para que pudiéramos tener acceso y reconciliación con el Padre, quien es creador de todo, el dador de la luz. Y fíjese, llega el momento en que le dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces vemos que primero Nicodemo puede reconocer que Jesús vino de arriba, que Jesús vino del Padre. Y como ya vimos en el capítulo 2, él tenía una fe de leche. Una fe de aquellos que atrae, que quieren ver a Jesús actuando, que quieren conocer de él, pero esa fe tiene que madurar. La fe de Nicodemo entró como una fe de leche, esa fe con la que todos nosotros nos acercamos al Señor, y que a través de las pruebas, a través de las tribulaciones y sosteniéndonos en fe, creyendo que Él tiene lo mejor, la mejor versión de nuestra vida para nosotros, la única versión que es real para nosotros. Entonces creemos en Él, y cuando creemos en Él, esa fe va madurando.
a lo largo de los días, a lo largo de los años. A veces es a lo largo de los días. Quiero decirles que he encontrado testimonios de hombres que estaban completamente perdidos en el alcohol, en las drogas, otros en el éxito, porque el éxito también te embriaga, en las riquezas, y se habían alejado tanto de la versión que Dios quería para ellos, que se sentían tan solos, tan mal. Se acercaron al maestro, el Señor vino a sus vidas, les dio un nuevo nacimiento y no han vuelto a ser el mismo. Y esa fe de un día para otro creció de una manera impresionante. Entonces, él deseaba tener información acerca del reino de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Porque él llega y le dice: Jesús, sabemos que has venido del Padre, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y respondiendo Jesús, me llama la atención que dice respondiendo Jesús cuando Nicodemo no le había hecho ninguna pregunta. Y esto nos lleva a entender lo que veíamos en Juan 2:24. Quizá me salte un poquito los versículos como los mandé. Y en Juan 2:24 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Ahora, acuérdese que nosotros tenemos capítulos y versículos en la Biblia para poder encontrar más fácilmente una cita bíblica. Sin embargo, aquí todo esto pasó al mismo tiempo. O sea, bueno, pasó fluido. Jesús no se fiaba de la fe que tenían algunos creyentes con una fe de leche, porque decíamos que esos mismos creyentes en el capítulo 6 de Juan querían hacerlo rey, y después en el capítulo más adelante, ya para ser crucificado, fueron los mismos que decían: crucifíquenlo. Entonces hay gente que se acercará al Señor y después, si Dios no hace lo que Él quiere, lo que ella quiere, se alejan de Dios por caprichos. Y dicen: no me interesa más, porque yo le pedí que no pasara esto y sucedió, o que pasara aquello y nunca sucedió. Y entonces hay personas que están muy acostumbrados a que se hace lo que ellos dicen. Entonces muchas veces esas personas son las que más tienen problema en aprender a confiar en Dios, y que su fe se convierta en una fe que dice: tú eres el creador, no yo. Tú eres Dios, no yo. Entonces tú sabes lo que es mejor para mí. Si te pedí esto y no sucedió, es porque tú sabes que eso no es bueno para mí, aunque yo lo haya deseado con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Voy a creer, esa es una fe madura, en que lo que tú estás permitiendo en mi vida es lo mejor para mí. Entonces me llama la atención que no le hace ninguna pregunta y Jesús responde luego. Ahora, no sabemos si Juan estaba escribiendo. Los de Chosen dicen, o bueno, nos enseñan que fue Juan, que estaba ahí como escondidito en la plática que tuvo Nicodemo con Jesús, y por eso pudo dar con ciencia, ahora sí, que cada pregunta y cada respuesta de nuestro Señor a Nicodemo, ¿verdad? Bueno, eso lo sabemos por The Chosen, pero realmente es algo viable. Puede ser que él estuvo ahí, o no solo Juan, a lo mejor algún otro de los discípulos junto con Juan, para que se diera detalle del diálogo entre Nicodemo y nuestro Señor. Entonces, Nicodemo representa a un fariseo que deseaba renovarse. Él deseaba tener información acerca del reino de Dios, y lo sabemos porque Jesús le responde: de cierto te digo. La palabra de cierto te digo, verily, verily, y en otras esto es real, o en otras palabras significa: no hay nada más verdadero que lo que estoy a punto de revelarte. Y esto es impresionante, porque Nicodemo conocía la Torá. Nicodemo conocía el Antiguo Testamento. Entonces Nicodemo quería entrar al reino de Dios, y esa era su pregunta. Entonces Jesús llegó al grano y le dijo: de cierto te digo, que si no nacieras de nuevo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios.
La palabra ver significa no puedes participar. Es lo que dice la raíz etimológica. Ver no solamente es que seas aquel que contempla el reino de Dios, sino ver es participar del reino de Dios. Y Nicodemo anhelaba participar del reino de Dios. Él representa entonces a un judío inquieto con deseos de conocer más del reino de Dios. De alguna manera, Dios toca el corazón de Nicodemo, porque en ninguno de los 4 evangelios se habla de la conversión de un fariseo más que en Juan. Y este fariseo es Nicodemo. Era un hombre religioso, apegado a su religión, que había hecho todo, que lo que se esperaba de él. No había una escala mayor. Él era fariseo, era miembro del Sanedrín, estaba hasta arriba de la pirámide religiosa de su tiempo. Y aún así, él, sabiendo que era hijo de Abraham por linaje, sabía que Dios no era su padre. Al igual que el joven, otro joven que vamos a ver más adelante, que le dice a Jesús también esa misma: ¿cómo puedo tener la vida eterna? Hay personas en el mundo que están deseando conocer y saber cómo poder entrar al reino de Dios y cómo obtener la vida eterna. Ahora, se han escrito muchos libros acerca de cómo nacer de nuevo, 5 pasos para nacer de nuevo, y hacer esto, aquello para nacer de nuevo. Sin embargo, hoy vamos a estudiar a profundidad que nada de eso funciona, porque él ya había hecho todos los pasos y estaba en la cima de su religión, de la religión judía, y él mismo dice: no estoy seguro que yo soy parte del reino de Dios. Y por eso llega Jesús de noche y Jesús le contesta su inquietud: de cierto te digo, que si no naces de nuevo. Ahora, este hombre era fariseo, como ya hemos dicho, y tenemos que saber y entender que en su tiempo, claro que vino de noche, porque no quería que los judíos, aquellos que estaban muy apegados a la ley, y los fariseos. Había 3 religiones, ya decíamos que eran los fariseos, los saduceos y esenios. Eran las 3 religiones que imperaban en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y él era un fariseo. Ahora, cuando Jesús le dice necesitas nacer de nuevo, desde ahí le está diciendo necesitas tener una nueva perspectiva completamente diferente de lo que te han enseñado desde que naciste hasta hoy. Nacer de nuevo es: haz de cuenta que no sabes nada, desaprende lo que te han enseñado para que puedas mirar lo que yo te quiero enseñar. Y esto es impresionante, porque los judíos conservadores no querían hablar con Jesús ni deseaban encontrarse con él. Y eso lo vemos en Juan 7:48. Dice: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? En otras palabras, si nosotros los fariseos o los gobernantes religiosos no creemos que Jesús sea el Mesías, es como pregunten a nosotros. Nosotros tenemos la verdad de la verdad de la verdad. Y si ninguno de nosotros hemos creído en Jesús, a ustedes tampoco deberían de creer. Y esto lo dice en un momento en que Jesús es aprendido por alguaciles, los llevan y los gobernantes le dicen: ¿por qué lo aprenden? Ya es para matarlo. Y los mismos alguaciles dicen: es que nadie habla como él habla. Hasta ellos respetaban y podían entender que Jesús tenía un discurso muy diferente al que habían escuchado de los mismos fariseos, saduceos y esenios en su tiempo. Porque acuérdense que en ese tiempo no había micrófonos, entonces los predicadores se ponían en las plazas y levantaban la voz y empezaban a enseñar al pueblo los estatutos y mandatos de Dios. Y los fariseos, se dice que los fariseos se iniciaron desde el libro de Esdras, donde los sacerdotes tenían la obligación de enseñarle los decretos, los mandamientos de Dios al pueblo, y que Israel fuera una fuente de bendición para el mundo entero. Sin embargo, Israel, dice la palabra, que Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron.
Entonces, ¿qué significará nacer de nuevo? En Juan 3:12, Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: pues, ¿cómo? Y no sé, espero, no creo que haya sido sarcástico. Simplemente él dice: ¿acaso tengo que volver a meterme al vientre de mi mamá y volver a nacer? Obviamente que eso no era lo que Jesús estaba diciendo, y por eso él está tratando de ser pues mucho más claro. O sea, no te entiendo a lo que me estás diciendo, porque para mí nacer de nuevo es volverme a meter al vientre de mi mamá, y eso no es posible. Entonces Jesús le contesta en Juan 3:12: si te he dicho cosas terrenales, fíjate, nacer de nuevo es una analogía terrenal. Dice: te estoy diciendo cosas terrenales y no la crees. ¿Cómo creerás si te dijera las celestiales? ¡Qué impresión! Porque Jesús le está diciendo: Nicodemo, tienes que volver a nacer, tienes que nacer de nuevo. Ahora, ¿qué significa nacer de nuevo? La palabra nacer es nacer, pero de nuevo viene del griego anothem o anothem, que simplemente es de arriba. En otras palabras, tienes que nacer del cielo, de arriba. Ahora, en otras palabras le está diciendo: Nicodemo, ¿qué contribución hiciste tú en tu nacimiento físico? Te lo pregunto a ti también. ¿En qué contribuiste? Yo sé que los chamacos rebeldes, cuando les dices: te estoy diciendo yo soy tu madre, pero yo no te pedí nacer. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Porque están asumiendo que preexistían antes de nacer, y que en su preexistencia alguien pudo haberles preguntado: ¿quieres nacer o no? Como la Liliana, ella no pidió nacer. Pero Dios la trajo a este mundo porque ella tiene un propósito en esta tierra, así como tú también. Lo que está diciendo Jesús a Nicodemo es exactamente lo mismo. Así como tú no tuviste que decir en tu nacimiento físico y terrenal, el nuevo nacimiento que viene de arriba, tampoco tienes nada que hacer tú en él. Así como te sucedió nacer, eso te sucedió. Naciste del vientre de tu madre, o a lo mejor te sacaron por cesárea, pero naciste. Y no tuviste nada que ver en ello. Bueno, el nacimiento de arriba le está diciendo Jesús a Nicodemo: quiero que entiendas que tú tampoco tienes nada que hacer en este nacimiento, porque es un nacimiento que viene de arriba. Y como lo estudiamos en el capítulo 1 de Juan, que dice que estos que nacen de arriba no nacen por voluntad de hombre, ni por voluntad de varón o de mujer, sino por voluntad de Dios. Y vimos que aún tu nacimiento terrenal tiene que ver con Dios. Dios ordenó tus días, ordenó el momento en el que tenías que nacer, y ha ordenado el número de tus días sobre esta tierra. Por eso David, entendiendo eso en los Salmos, le dice: Dios, quiero saber, quiero conocer la sabiduría, y eso ayúdame a entender el número de mis días para que yo viva con sabiduría, para que añada a mi vida la sabiduría. Entonces Jesús le está diciendo: si tu primer nacimiento, Nicodemo, no tuviste nada que ver en ello, de la misma forma, en el nuevo nacimiento que viene de arriba, tú no tienes nada que ver. En otras palabras, repite conmigo: es un trabajo de Dios. Ahora, nuestro trabajo es creer. Viene el nuevo nacimiento, Dios te ofrece la vida nueva, la vida eterna, y tu deber y mi deber es decir: lo acepto, sí lo quiero, sí creo. Y por eso muchos de nosotros estamos aquí por la mera intervención de Dios. No estamos aquí porque es que Dios ya sabía que era yo re bonito, qué lindo soy, qué chulo soy, cómo me quiero, ¿verdad? No es porque soy tan buena gente, sino porque el Señor tuvo misericordia de mí. Es un trabajo de Dios, lo que inmediatamente nulifica cualquier obra de justicia.
Si es una obra completamente de Dios, tu nacimiento terrenal y tu nacimiento que viene de arriba, que es el nuevo nacimiento, entonces quiere decir que nada tú podías hacer por volver a nacer. No te ganaste el cielo. Y esto es un coco para Nicodemo. Él había hecho todo lo necesario para ser bueno, para ganarse el cielo, para ganarse una buena reputación, para ser fariseo de fariseos, para ser miembro del Sanedrín. Él había hecho todo. Y Jesús le está diciendo, nada de eso sirve. No es algo que tú puedas hacer. Tú no entras al reino de Dios solo por ser religioso. No entras al reino de Dios porque te digas cristiano. No entras al reino de Dios porque estás tratando de ser una buena persona, o de ser un buen filántropo, o de ser un hombre, una mujer virtuosa o virtuoso. No es algo que viene de ti. Tampoco es algo que tú y Dios hacen juntos. Es algo que Dios propicia. Jesús está dando este punto a Nicodemo porque Juan 3:10 le dice a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Qué impresión que el maestro de maestros, Jesucristo, porque se acerca a Nicodemo y le dice rabí, le dice maestro, lo está reconociendo, le está diciendo: yo te respeto porque he escuchado lo que predicas, porque he escuchado de otros lo que has hecho, porque he visto los milagros que has realizado. Yo sé que eres maestro. Y Jesús le dice: ¿tú eres maestro y no entiendes el nuevo nacimiento? ¿No te das cuenta que el nuevo nacimiento fue profetizado en el Antiguo Testamento y tú enseñas a Israel y no entiendes lo que es el nuevo nacimiento? Es una analogía terrenal de lo que es la fundación de la salvación. Nuevamente, es solamente la obra de Dios. Para los legalistas, para los religiosos, esto es una bofetada, porque ellos han querido ganarse el cielo, porque ellos han querido con su autojusticia ser reconocidos como gente justa, que seguramente se va al cielo. Y el mismo Pablo nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras, no es por algo que tú puedas hacer. El nuevo nacimiento te sucede porque viene del cielo. Y es aquí donde tú sientes una necesidad de buscar más a Dios, una necesidad de escuchar su palabra, una necesidad de meterte a los escritos de la palabra de Dios y empezar a estudiar. Y si no entiendes algo, buscas la manera de comprender por qué Dios, por qué Jesús, por qué su Espíritu Santo está diciendo esto. Nicodemo es el único fariseo, decía yo, registrado en los 4 evangelios de haber nacido de nuevo. El nuevo nacimiento, entonces, nuevamente repito, depende completamente de Dios, así como tu nacimiento físico. Esta es la realidad. Algo tiene que sucederte que viene del cielo, que te abre tus oídos espirituales y tus ojos espirituales, y de repente quieres ver y quieres participar del reino de Dios y no quieres perdértelo. Algo te mueve a llegar a este lugar cada miércoles y cada domingo, y ese algo es el Espíritu Santo que te está moviendo, porque el nuevo nacimiento te debe de suceder, así como te sucedió tu nacimiento físico. Es muy fuerte para los legalistas y religiosos, al igual que para los fariseos de ese tiempo que trataban de ganarse su salvación. En Juan 6:14, después de que Jesús alimenta a tantos, a miles de personas, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Muchos de esos miles, porque se dice que había 5,000 varones, se contaban los varones y no las mujeres y los hijos, pero si cada varón estaba casado y con hijos, y luego que los judíos no tenían 1 y 2 para darles muchas cosas a sus hijos.
pocos hijos para darles mucho. No, ellos tenían muchos hijos. Y así Dios les bendecía mucho. Entonces mínimo 10,000 personas Jesucristo alimentó con 3 panes y 2 peces. Y la Biblia enseña que se recogieron 12 canastas de lo que sobró. Viendo esa señal, la gente dijo: este es el profeta. Ellos lo pudieron reconocer como el profeta mesiánico, pero no como el Mesías ni como su Salvador. Seguían con una fe de leche por lo que veían y no por quien Jesús es. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida. ¿Quién es el que da vida? El Espíritu. La carne, tu dinero, tus riquezas, tu conocimiento terrenal, de nada aprovecha. Las palabras, dice Jesús, que yo les he hablado, que son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. En otras palabras, si no viniera el nacimiento de arriba. ¿Y quién está arriba? El Padre. Si ese nuevo nacimiento no llega a ti y no te sucede, no puedes conocer a Jesús. Y lo que tú conoces de Jesús no te puede salvar, porque ¿cuántos de ellos reconocieron a Jesús como el profeta mesiánico y al final dijeron: crucifíquenlo? Entonces, tu conocimiento de quién fue Jesús, tu conocimiento histórico, tu conocimiento de sus atributos, sus características, no te dan la vida eterna, solo el nuevo nacimiento. Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás. Habrá quienes no les guste lo que Jesús pide de ellos, y lo que Jesús pide es completa rendición, entendiendo que lo que conocimos antes de Jesús, así haya sido muy bien utilizado, muy bien fundamentado por los mejores filósofos de esta tierra, si no haces a un lado lo que hace, o sea, desaprende lo que te han enseñado para poder recibir de Jesús lo que Él pide de ti. Dice: muchos de ellos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Es aquí mismo donde más adelante en el versículo 67 le dice Jesús a los 12: ¿ustedes también me van a dejar? ¿Qué si Jesús hoy te preguntara eso a ti? A ti que me estás escuchando a través de las redes sociales. ¿Qué si Jesús hoy te dijera: también me vas a dejar? ¿También me vas a dar la espalda? Y nosotros, ¿qué responderíamos? No levante la mano, no diga nada, porque el Pedrito dijo: no, yo contigo me voy a morir, yo contigo. Y Jesús: tranquilo, Pedro. No, de veritititas por esta, por la del pescadito. Yo me voy contigo, Señor. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, viene una revelación, que antes de que el gallo cante 3 veces, me habrás negado. Antes de que, o sea, me habrás negado 3 veces, antes de que cante el gallo. Entonces, Simón Pedro le dice, versículo siguiente, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Santo de Dios, porque Jesús era Dios. Nicodemo, hasta este momento en su primer encuentro con Jesús, y no se registra algún otro encuentro a solas, él no tenía una fe salvativa, él tenía una fe de leche. Él dijo: pues yo sé que vienes de Dios, porque las señales que haces nadie más las puede hacer si no viene de Dios.
Acuérdese que los fariseos se encargaban de la enseñanza, los saduceos estaban en el templo. Ellos eran los que, a los fariseos no les interesó tanto que Jesús hiciera un hato de cuerdas y echara afuera y limpiara el templo. No les interesó mucho porque quienes administraban el templo eran los saduceos. Los saduceos sí querían matar a Jesús en ese momento. Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, palabras de nuestro Salvador, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibirán mayor condenación. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez que lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Hasta ahí. Jesús no se tentaba el corazón para hablar. Bueno, dice la palabra que hay que predicarle el evangelio a toda criatura. Y creo que involucra gatitos. Está muy bonito. Me encantan los gatos, hermanos. Había como 4 perros que en Yautepec, cuando llegábamos, estaban antes de que empezara la alabanza, los perros. Ellos llegaban antes que la iglesia. Pero de veras, predicábamos y se quedaban sentados. Los perros eran los de la primera fila. Y una vez que terminaba la predicación se iban, no quedaban a socializar. Pues sí, a toda criatura. Muy bien. Juan 3:2, recordando, vino a Jesús de noche y le dijo Rabí. Entonces con mucha reverencia, con mucho respeto, y es educado hacia nuestro Salvador, y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces primero reconoce a Jesús como Rabí, que es maestro. Has venido de Dios como Rabí, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces vemos que él era un teólogo, Nicodemo era religioso, era un profesional, y como todos los fariseos también eran codiciosos. Lo acabamos de ver, como Jesús le dice que todos los fariseos vaciaban la casa de las viudas para hacer largas oraciones y les cobraban por esas oraciones. Era codicioso, era un juez de la Suprema Corte de Justicia judía. Ahora, la teología de los fariseos era correcta, hermanos. 1, creían en los decretos divinos, de que si Dios dice algo, eso va a pasar. Creían en la responsabilidad moral. Creían en la inmortalidad del espíritu y del alma. Creían en la resurrección corporal para un juicio final. Creían en los ángeles. Creían también en un futuro castigo y recompensa en la eternidad. Entonces, si se dan cuenta, los fariseos no estaban perdidos en sus creencias. El problema es que también creían que podían entrar al reino de Dios por tan solo enseñar, observar la ley y hacer las ceremonias religiosas. Pero como ellos mismos nunca vieron cambio en sus corazones, fingían su santidad, fingían ser santos. Por eso Jesús los denuncia, y lo acabamos de leer cómo los denuncia. Ay de ustedes, fariseos y escribas, que hacen todo esto. De hecho, la vida de los fariseos era bien restringida, hermanos, bien restringida. Ellos no podían verse en un espejo el sábado, porque si se trataban de quitar una cana, ya estaban trabajando y habían roto el sabbat. Era un trabajo, era verdaderamente restrictivo lo que los fariseos vivían. Jesús respondió la pregunta que estaba en el corazón de Nicodemo.
Y como dice Juan 2:21, y Jesús lo responde porque no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Jesús sabía lo que había en el hombre. Por eso Jesús no se aventuró, él sabía lo que Nicodemo le iba a preguntar y se adelantó a la respuesta. Respondiendo le dijo: no puedes entrar, no puedes ver, no puedes participar del reino de Dios si no vuelves a nacer, si no naces de arriba. Con toda su religiosidad y vida restringida, Nicodemo sabía que estaba podrido por dentro. Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia entre nosotros. La salvación, hermanos, no la podemos alcanzar por nuestros méritos. La salvación nos hace ver qué tan podridos estamos sin Dios, qué tan alejados, enajenados, lejos de Dios. Y es aquí donde vemos que no solo Nicodemo, sino este joven en Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? No fue el único Nicodemo que tenía preocupación por su vida eterna. Este joven rico tenía todo desde joven, tenía todo lo que él podía. Y precisamente le dice Jesús: bueno, tú ya sabes lo que Moisés pide. Y quiero decirles que no es por medio de ver los mandamientos que dejó Moisés que somos nacidos de nuevo. Tampoco. No es por ver la religión, ni el Antiguo Testamento, ni por ver el templo, ni a los ángeles. Solo es por ver a Jesús. En Él está la vida eterna. Nicodemo era hijo de Abraham, pero Dios no era su padre. La religión de los fariseos, fíjate lo que decía. La religión de los fariseos decía que todos los judíos, solamente por haber nacido judío, estarían en el reino de Dios, a menos que fueran culpables de apostasía o blasfemia. Y esto es según el Mishnah. Solo por ser judío tenían vida eterna. Sin embargo, Nicodemo es el único que dice: no, yo sé que tan podrido estoy por dentro. Yo sé que no voy a entrar así como estoy, aunque soy del Sanedrín, aunque soy fariseo, aunque enseñe yo la ley, estoy podrido por dentro. Ahora, Juan 3:2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, va directo a la respuesta a la pregunta que nunca hizo él, pero que Jesús sabía que estaba ahí. De cierto te digo. La palabra de cierto te digo se utiliza 25 veces en el Evangelio de Juan. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa ver? Participar. No puedes participar del reino de Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo, más bien Juan escribe del nuevo nacimiento 5 veces en este capítulo. Creo que sí es algo necesario para nosotros, algo que debe de sucederte. Y di conmigo, es un trabajo del cielo. Ahora vamos a ver 2 de Corintios 5:17, por favor, y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Vuelve a nacer. Si estás en Cristo, no nada más que sepas de Cristo, no nada más que ores en Cristo, sino que estés en Cristo, que significa cubierto arriba, alrededor, completamente tu vida es Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque significa Cristos pequeños. Quiere decir que somos seguidores de Cristo, eso es estar en Cristo. Quiere decir que todas mis decisiones, todo lo que pienso, todo lo que quiero hacer, lo filtro, lo hago, lo menciono a través de Cristo. Eso significa ser cristiano. Cristo es todo. Estuvo aquí, me saludó y no lo saludé. Ok.
Es algo que debe de sucederte a ti, ser una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Vámonos a Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Ese es el nacimiento nuevo. Nos hizo renacer para una esperanza que no está muerta, una esperanza que la bomba nuclear no puede destruir, una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por eso para nosotros Navidad y el día de resurrección son los dos días más importantes. La Navidad habla del nacimiento de Jesús en la tierra y el día de resurrección en la Semana Mayor habla de que Él no quedó muerto. Él nació, vivió una vida sin mancha, murió por nuestros pecados y resucitó. Y por esa resurrección nos hizo renacer por esta esperanza viva. Tito 3, bueno, no, nada más dije Tito 3, pero tú lo puedes leer en Tito, todo capítulo 3, ahí habla también del nuevo nacimiento. Vámonos a Santiago 1:17, por favor. Toda buena dádiva, yo creo que la salvación es una buena dádiva, ¿no te parece? El nuevo nacimiento es una buena dádiva. Y todo don perfecto, todo regalo perfecto, ¿desciende de dónde? Por eso nacer de nuevo significa nacer de arriba, del Padre de las luces. Así le decían también los judíos a Dios, porque Él había creado la luz. Entonces Él es el Padre de las luces. Dice, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio, no hay mudanza, ni sombra de variación. Dios es el mismo, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Espíritu Santo que se movía sobre las aguas es el mismo. Es el Espíritu Santo que puso orden en el mundo cuando estoy hablando de Génesis 1:2. Él, de su voluntad, no de nuestra voluntad. Que nos quede muy claro que es el nuevo nacimiento, es de su voluntad. Él te tiene aquí por su voluntad. Ahora, tú eres responsable de obedecer, es lo que tienes que hacer. Pero Él, de su voluntad, nos hizo nacer este nuevo nacimiento. ¿Cómo? Por la palabra. Y vamos a darnos cuenta que la palabra la palabra de verdad es el agua que nos limpia nuestro ser, nos arregla. Si estamos en un camino perdidos, la palabra nos regresa al camino para que seamos primicias de sus criaturas, de su voluntad. Vámonos a Efesios 2:1 y dice, y Él nos dio vida. Este es el nuevo nacimiento, Él te la da, no hiciste nada por adquirirla. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. ¿Cómo? En delitos y pecados, porque los pecados y nuestros delitos nos apartan de Dios. Esa es la verdadera muerte, estar apartados de Dios. En otras palabras, tú no contribuiste en nada para tu nuevo nacimiento. En nada. Y esto es asombroso. Esto habla de la misericordia de Dios. Juan 3:4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y es aquí donde Jesús le echa, pues parece que le echa bronca, ¿no? ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? ¿Por qué le está echando bronca? Porque él conocía el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento también se hablaba de este nuevo nacimiento. Y él debió de haberlo conocido. Es más, vámonos a Ezequiel 11:18-20. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón. Está diciendo, vas a quitar las riquezas de tu corazón, el ser trabajólico, vas a hacer a un lado las porquerías que el mundo te ofrece, el pecado y tu idolatría, y te daré un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Este es un nuevo nacimiento. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne.
¿Para qué nos dará este nuevo nacimiento? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. No solamente los guardes, sino que te da el poder de obedecerlos y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. La gente dice, todos somos hijos de Dios. Están equivocados. Todos somos creación de Dios, pero hasta el momento en el que recibimos esta nueva vida, y decía Juan 1, ¿verdad? A los que creen en su nombre les dio la autoridad, potestad, el derecho legal de llegar a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Por un nuevo nacimiento. ¿Estamos entendiendo todo esto? Ok, vámonos a Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros, ¿qué? ¿Y qué es el agua? La palabra de Dios. Ese es el agua que nos limpia nuestro ser. Esparciré sobre ustedes. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado? Entonces dice, esparciré sobre ustedes agua y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y les daré. Ahora, escuchemos los verbos que estamos viendo desde Ezequiel 11, 18. Yo les daré, yo haré, yo seré. Dice, les pondré, les daré un nuevo espíritu dentro de vosotros. Es el nuevo nacimiento, es espiritual, viene de arriba. Y quitaré, nuevamente, todo lo hace Dios. Nada que ver con nosotros. Les quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Se dan cuenta? Todo este versículo es acción de Dios. Todo. Versículo 27. Y pondré, nuevamente, sigue actuando, sigue activando su misericordia, su amor, su sanidad, su libertad, su redención sobre nosotros. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, aleluya, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos. Y entonces, al último, nosotros, ustedes obedecerán. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Eso es lo que nos corresponde. El nuevo nacimiento ya está. Un nuevo corazón, un nuevo espíritu ya está dentro de ti si has dicho sí a Dios. Vámonos a Jeremías 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé, que el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea, no es por la ley mosaica, es lo que está diciendo aquí. No será por la ley mosaica, porque ellos invalidaron mi ley mosaica, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, cuando venga el Mesías, cuando muera por nosotros, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Es Dios tu Dios? ¿Somos su pueblo? Eso quiere decir que Él hizo todo para que tú y yo estemos aquí. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo, ¿no sabes esto? Tú eres maestro de Israel y no sabes lo que acabo de leer en Ezequiel y en Jeremías y en Isaías, y lo vemos en varios profetas anunciando este nuevo pacto, porque el pacto mesiánico no funcionó por la desobediencia del hombre. Romanos 8:8, por favor. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Punto. Tenemos que vivir por el Espíritu. Ese nuevo espíritu que Dios nos ha dado. En Génesis 6, ¿por qué no podemos vivir según la carne? Porque Génesis 6, el Señor nos habla, versículo 11 al 13, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda ¿qué?
toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré junto con la tierra. Mi hermano, mientras tengamos esta carne, estamos vendidos al pecado, a los malos pensamientos, a la crítica, a los juicios, a odiar, a menospreciar, a no querer perdonar. Y por eso necesitamos este nuevo nacimiento, porque este nuevo nacimiento hace que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, y sus leyes, sus estatutos están en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro corazón. Todos nacemos mal, dice Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Jesús está esperando que tú digas sí y que obedezcas sí. Salmo 51:5. ¿Por qué? Porque Él sabe que tú y yo, he aquí, en maldad hemos sido formados, y en pecado me concibió mi madre. Todos nosotros tenemos un cáncer que se llama pecado. Nacemos con él y necesitamos del nuevo nacimiento para deshacernos de este cáncer. Le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, ¿no sabes de la depravación de la humanidad? ¿No sabes que toda carne está vendida al pecado y que necesita salvación? ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes del nuevo nacimiento? Por eso Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No esperes ser salvo haciendo los 10 mandamientos. No esperes ser salvo viendo la ley de Moisés o viendo o buscando a los ángeles. Una compañera mía de natación me decía que ella tiene un libro de los ángeles y le habla a fulano, a mengano, a Rafael y a no sé quién más, y les pide que hagan esto y aquello. Y le decía yo: es que ellos son creados por Dios, ¿por qué no te vas con Dios? Porque soy demasiado pecadora. Sí, entonces necesitas del nuevo nacimiento. No puedes darle atributos que solo Dios tiene a algo creado. La misma madre de Jesús, porque María no es madre de Dios, es madre de Jesús, madre terrenal de Jesús. La misma María dijo: salve el Señor, que me miró la bajeza de su sierva, me miró a mí. Todos le decían, el ángel le dijo: salve, muy favorecida. Favorecida porque es creada, fue creada. María fue una mujer preciosa. Qué tan hermosa pudo haber sido que Dios se fijó en ella para la sombra del Espíritu Santo engendrar al Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, sin pecado concebido. Juan 7. Ya lo leímos, no voy a ir ahí. En Juan 7, Nicodemo defiende a Jesús ante el Sanedrín. Y en Juan 19:38 vemos a un Nicodemo salvo, cuya fe, porque cuando pasó esto, primero ve a Jesús en Juan 2, cuando lo defiende habían pasado 2 años. 2 años. Su fe ya estaba madura. Y al tercer año, cuando Jesús es crucificado, Nicodemo tiene una fe madura. Ya no le importa que lo vean. Él da muchísimas especies que se le daba a los más ricos de ese tiempo. Jesús vivió entre los pobres y como pobre, y murió como rico. Sin embargo, Jesús no quedó en la tumba. Y la tradición dice que Nicodemo defendió a Jesús no solo ante el Sanedrín, sino también ante Pilato. La tradición, no la Biblia, solo estoy hablando de la tradición judía. Y dice, la tradición dice que defendió a Pilato. También dice que la tradición dice que fue bautizado por Juan y por Pedro. La tradición dice también que su fe por Jesucristo le costó ser excomulgado de los fariseos, privado de su lugar como fariseo y desterrado por judíos hostiles en Jerusalén. La tradición también dice
que la familia de Nicodemo llegó a ser tan pobre que su hija buscaba grano en la basura para poder comer. Buscaba grano en la basura, y también la tradición dice que mientras ella estaba buscando algo de comer entre la basura, un rabino que la vio se le acercó y le dijo: ¿quién eres tú? Y ella replicó: yo soy hija de Nicodemo. Y él le preguntó: ¿qué pasó con tu padre? Ella contestó que se había convertido en un seguidor de Jesucristo, y la tradición dice que el rabino la dejó, no quiso ayudarla. Muchos siglos después de la resurrección de nuestro Señor, se encontró un documento histórico que dice que Nicodemo fue un mártir, ya que al confesar a Jesucristo como su Salvador, una turba, una multitud, lo golpeó hasta matarlo. Hermanos, vienen tiempos difíciles sobre esta tierra, y todo aquel que confiese que Jesús es el Señor, el dueño, quizás sea perseguido. Nuestro gobierno, todo está confabulado para levantar una generación de ateos. Nos piden que el gobierno sea laico. Sin embargo, en las tomas de protesta vemos a chamanes y a personas de religión antigua haciendo sus rituales, entregando a México a los demonios. Apenas vi en casa de mi mamá, conocí a un hombre que trabaja con los diputados y nos decía que un diputado se levantó a hablar en nombre de Dios, y esta otra mujer, Padierna, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, se levantó a callarlo, no lo dejaba hablar en medio de su tiempo, y él aún así decía: yo los bendigo en el nombre de Dios. Seremos pocos, porque así está profetizado. Son muchos los llamados y pocos los que se quedan en el camino angosto. ¿Qué tienes que hacer? Ora. Ora que el cielo venga a ti. Pídele a Dios que haga algo, que te acontezca algo, que haga que no vuelvas atrás nunca más, y que seas no solo seguidor de Cristo, no solo discípulo, sino que hayas nacido de nuevo y seas obediente a su palabra. El cielo baja y se acerca a nosotros, y no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarlo. Simplemente se acerca y nosotros debemos decidir sí o no. Pongámonos de pie. Oh Señor, nosotros también, como Nicodemo, deseamos un cambio en nuestra vida. Nosotros, igual que como Nicodemo, habíamos tenido una religión que estaba llena de ceremonias, de ritos, pero seguíamos podridos por dentro. Señor, gracias por dejarnos escrito el Evangelio de según San Juan. El Evangelio que nos habla de Nicodemo, que al igual que Pablo, son los únicos dos fariseos que la Biblia dice que se convirtieron al cristianismo. Señor, cámbianos. Que este nuevo nacimiento que ha acontecido en nuestra vida nos cambie por completo. Si tú nunca le has dicho delante de testigos a Dios: sí quiero esta nueva vida, esta vida que viene de lo alto, ahí donde estás, levanta tu mano. O si quieres pasar aquí al frente, permítenos orar por ti. Jesús dijo: el que me reconociera delante de los hombres, yo le reconoceré delante de mi Padre, y el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Porque es importante que Jesús no te niegue, porque Él es el único intercesor entre los hombres, el único abogado entre los hombres y Dios,
que Dios escucha. Déjanos orar por ti. Vamos a repetir: Señor Jesús, hoy te abro mi corazón. Dame el nuevo nacimiento, el nacimiento que viene de arriba, del Padre de las luces. Yo lo recibo. Quiero ser obediente a ti. Donde quiera que tú me envíes, lo que sea que me pidas hacer, yo iré, yo lo haré. En el nombre de Jesús, te recibo, Jesús, como mi único Salvador, el dueño de mi vida, el Señor de los señores y el Rey de todos los reyes. Te reconozco en mi vida y te recibo en mi corazón, en el nombre de Jesús. Señor, te ruego que el nuevo nacimiento acontezca a cada uno de los que estamos aquí y que no haya dudas de que somos tuyos, que sí hemos entrado al reino de Dios. Gracias, Jesús.